La planta Cannabis sativa tiene más de 400 componentes químicos, de los cuales 60 son cannabinoides. En su uso como droga puede presentarse como marihuana, óleo de hachís y hachís, según el proceso de manipulación de la planta original. Y los efectos que produce su consumo son tanto físicos como psíquicos. Los físicos son aumento de la presión arterial, taquicardia, tos seca, irritación conjuntiva, sequedad bucal, desorientación y presión ocular. Mientras que entre los psíquicos encontramos euforia, alteración temporal y secuencial, fuga de ideas, despersonalización, risa fácil, aumento de la percepción de colores y sonidos y alteraciones en la memoria. En caso de realizar un consumo abusivo de la sustancia, pueden aparecer perturbaciones con episodios de alucinaciones, psicosis paranoide, crisis de angustia o estados de pánico. Es cierto que el consumo de cannabis ha crecido durante los últimos años y que tal vez es una de las sustancias más consumidas y con mayor aceptación entre los adolescentes. Es muy barato conseguirlo. Después hay una muy bajita percepción de riesgo asociado al consumo de marihuana y la marihuana se utiliza en muchos ambientes y en muchos espacios. Pues yo era molt jove, tindria entre uns 10 o 12 anys i juntament amb gent més major que jo, pues, la tonteria de no passa res, així com estaríem en un banc o en un parc o qualsevol cosa, pues, comencé a probar-ho y eso. No recuerdo muy bien la edad, si eran 14, 15 años, pero más o menos allí. Y sí, estaba en mi pueblo con mis amigos que tenían 18, 20, 22, 21 años. Realmente no lo decidí. Pasó por el contexto y la trayectoria, los ambientes que solía frecuentar. El cannabis en realidad es el nombre del género de la planta, de la cual luego sacamos la marihuana y el hachís. El cannabis es, como he dicho, el género, entonces las plantas que se utilizan para sacar marihuana y hachís son el cannabis sativa o el cannabis indica. Una cuarta parte de la población ha consumido drogas ilegales alguna vez en la vida. La más consumida a nivel mundial es el cannabis. El 21,7% de la población lo ha probado, aunque solo sea una vez. En España la cifra se eleva al 35,3% y el colectivo donde se observa un mayor consumo es el de los jóvenes de 15 a 24 años. El consumo abusivo no representa una cifra alarmante, aunque se registra en un 4% del conjunto, y se da un 1% de consumo dependiente en la franja de los 14 a los 18 años. ¿Son malas las drogas? Bueno, pues las drogas podrían ser malas si se hace un abuso desmesurado de las drogas. Podríamos decir, ¿son malas las ostras? Bueno, pues depende. Si te comes 1 kilo de ostras, seguramente te van a sentar mal. Pues igualmente, si te fumas 15 porros de marihuana, seguramente te van a sentar mal. Si se hace un uso responsable de la sustancia, pues no tendría por qué haber motivos para preocuparse. El paso del uso al abuso nunca es una cosa que se da en un día, ni en dos, que es un proceso rápido, es un proceso lento. Es un proceso lento en el cual el adolescente va progresivamente incorporando el consumo de cannabis a su día a día. La adicción es el último paso de un proceso en el cual se empieza con una experimentación, se acaba con un consumo más o menos frecuente, luego se sigue con el abuso y el último paso sí que es la dependencia o la adicción, se pueden llamar de las dos maneras. Entonces, ¿qué es lo que lleva desde el uso, la utilización esporádica a la dependencia? Pues como estábamos diciendo, muchos factores, factores de tipo socioeconómico, factores ambientales, de personalidad, factores genéticos y no todo el mundo que empieza a consumir cannabis, ya te digo, cannabis, cualquier otra droga, acaba siendo un adicto. De hecho, la capacidad de adicción del cannabis no es muy alta. Bueno, un exceso de consumo implica un abuso o un mal uso de la sustancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿un exceso de consumo podría condicionar un cambio de carácter? Sí, como lo produce el alcohol o como lo producen otro tipo de sustancias, sean legales o ilegales. El uso recreativo del cannabis puede perjudicar a la salud. De hecho, hay muchos estudios que lo han relacionado con brotes psicóticos, con enfermedades más o menos graves de psiquiatría, en muchos casos reversibles.
pero no existe una relación causal, no se ha podido demostrar que eso sea una relación causal. El patrón de consumo es lo que a nosotros nos alarma respecto a los chicos que entran en un centro de medidas judiciales como es este. Es un patrón de consumo en que puedo decirte que son los últimos datos que tenemos de este mismo año. El 56% de los chicos que tenemos fuman todos los días y fuman más de 6 porros diarios. Es un patrón de consumo que va más allá de un uso problemático, es prácticamente de dependencia. En el consumo recreativo lo que se buscan son los efectos del THC, del componente psicoactivo del cannabis, que produce euforia, bienestar, una capacidad de relacionarse muy cómoda, y es lo que buscan los adolescentes. Si tú fumas todos los días 5 porros, difícilmente vas a estudiar, difícilmente te vas a llevar bien con tus padres, difícilmente vas a poder organizar tu vida. Ellos están creando la identidad, están creando sus trayectorias formativas, sus experiencias. El efecto de la marihuana, todo esto lo desorganiza absolutamente. Además está relacionado con peores resultados en la escuela, dificultad en el aprendizaje, dificultad en la memoria, dificultad en lo que se llama la capacidad ejecutiva del pensamiento, es decir, resolver problemas, ser capaz de racionalizar esos problemas. Entonces, claro, el consumo durante la adolescencia tiene un impacto mucho mayor sobre tus capacidades futuras que no en el caso de un adulto. El consumo de cannabis está rodeado de mitos y leyendas. A menudo se piensa que es un producto inofensivo para la salud por el hecho de ser natural, que es una droga ecológica, que es una sustancia de paz y relajación, que básicamente tiene efectos terapéuticos o que es de fácil control y no genera adicciones. Demasiado a menudo la falta de información acompaña el cannabis como tantas otras drogas o simplemente productos de consumo. Hay que hablar de las emociones, yo creo, para hablar de por qué un chico pasa del uso al abuso. Los chicos con los que nosotros trabajamos normalmente tienen bastante daño emocional, por muchas circunstancias, por eventos traumáticos en la infancia, desajustes emocionales por acosos escolares, en fin, mil situaciones que les han creado un daño emocional que hace que busquen en el cannabis la medicación para afrontar ese daño emocional. Lo mismo puede estimularla que la puede anular, ¿eh? O sea, puede tener las dos vertientes, pero sí que es una sustancia que hace fluir las ideas, que potencia los sentidos, por ejemplo, el tema de la música, el tacto, la sensibilidad, y sí, en términos generales, podemos decir que estimula la creatividad. Es el análisis de esos factores que llevan del uso al abuso los que nosotros tenemos que compensar para poder cambiar la trayectoria que llevan los chicos. Es muy importante el momento en el que se encuentra el chaval que va a consumir o la chavala que va a consumir una sustancia ilegal. Porque dependiendo de cómo sea tu socialización, de cómo sea tu escenario que te rodea, pues el efecto del consumo puede tener unas consecuencias u otras. Quiero decir, si tu escenario vital se rodea pues de una familia con buen ambiente, amigos estables, asistencia al instituto, es decir, un entorno relativamente prosocial, pues tu nivel de afectación no va a ser tan alto como si tu socialización es de riesgo, es decir, tienes problemas en casa, tienes fracturas en la escuela, tienes problemas cada vez que sale los fines de semana, tus amigos delinquen, es decir, en esas circunstancias la sustancia puede afectar mucho más que en aquellas circunstancias en las que el chaval tiene más o menos un entorno vital prosocial. Poquet a poquet pues comencé a enganxar-me més i ja pues agarrava pues, lo típic, li agarrava algo de diners als meus pares. Primer que tot agarrava coses de casa, en plan pues algo para poder vendre-ho, i quan ja en casa pues amagaven les coses, pues ja és quan comencé a robar per ahí, a atracar o a entrar en puestos para conseguir. El cannabis no aumenta la violencia, habría que verlo.
El cannabis por sí solo no es una puerta al consumo de otras drogas. La puerta puede ser el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. El cannabis es una sustancia que puede favorecer que esa persona acceda a otras sustancias. Por supuesto, pero también el alcohol y el tabaco. Las personas que consumen cannabis, al ir a comprar cannabis, o sea, pasan dos cosas. Una es que entras en contacto con la ilegalidad y entonces sí que desarrollas cierto conocimiento de cómo pillar, a quién preguntar, a quién... Ese tipo de conocimiento lo desarrollas con el cannabis. Y luego que las personas que venden cannabis, en algunas ocasiones también pueden vender otra sustancia. Las campañas de acción estatal sobre las drogas descansan en 6 ejes. La coordinación entre los implicados, la reducción de la demanda a través de la información, la reducción de la oferta para intervenir en los mercados ilegales, la mejora del conocimiento de los factores médicos y sociales que intervienen en el consumo, la formación de personas especializadas en drogodependencias y adicciones, y finalmente, la cooperación internacional. Pero, ¿son útiles las campañas de prevención del consumo de cannabis si sabemos que no para de aumentar? La marihuana es ilegal y todo lo que es ilegal es tabú. No se habla de eso, no hay una información que te permita realmente entender lo que tú estás haciendo y el provecho que le puedes sacar o el no provecho, pero no hay una información que sea total y perfecta, o sea, 360 grados. Es muy importante que no hagamos una punición de la sustancia. La sustancia es la que es, todos sabemos la que es. Los chavales saben lo que consumen perfectamente, pero también saben que se lo pasan bien, también saben que se ríen, también saben que les ofrece algo que no les ofrece un chicle de menta, por ejemplo. Entonces, lo ideal sería que hubieran estrategias y hubiera abordaje para toda esta población, porque tradicionalmente solamente hemos tenido la prevención universal, ¿no? Las campañas de prevención universal de no consumas droga, o si no haces caso a lo que te decimos y consumes, te esperamos en los centros de tratamiento. Las campañas lo que han hecho es demonizar la sustancia, prohibir determinadas conductas. Es decir, si tú a un adolescente que es consumidor y que se lo pasa bien con la sustancia le dices que no consuma, no tiene sentido. Es mejor educar en ese consumo que abordar campañas preventivas sobre circunstancias que no existen. Lo que tampoco existen son campañas de prevención de drogas sobre adolescentes que son consumidores de drogas. Entonces, habría que centrar el objetivo en las campañas dirigidas a adolescentes consumidores, no campañas dirigidas a adolescentes que no consumen, porque esto no tiene sentido. Si hasta ahora las campañas de prevención parecen no haber tenido una orientación demasiado satisfactoria en cuanto a los resultados, ¿cómo debemos reorientar las políticas públicas? ¿Qué hay que hacer en el futuro? Es que realmente se hacen programas para el abuso, pero no para el consumo, para que haya realmente un consumo responsable. Si se puede hablar de un consumo responsable de drogas en general y de cannabis en concreto que estamos hablando. Hay programas de tratamiento que trabajan con los chavales en grupo. Hay programas de tratamiento que inciden en el menor. Hay programas de tratamiento que inciden en las familias. Nuestro programa de tratamiento incide sobre todo en dotar a las familias de pautas para manejar el día a día con sus menores, con sus hijos. Trabajando la resolución de conflictos, la toma de decisiones, y luego con el menor también estamos trabajando la conciencia del consumo, porque consumen, para qué lo hacen, qué efectos placenteros o qué efectos que no son placenteros están percibiendo, qué riesgos ellos perciben del consumo, qué riesgos no perciben. Teníem psicòlegs, teníem educadors que estaven el 100% volcats en poder ajudar-nos, en intentar explicar-nos de la millor manera possible que no era bo per a nosaltres i que no era necessari això per a poder tindre una bona vida, per a poder passar-se-ho bé, per a poder estar a gust i disfrutar. I també els meus pares també m'apoyaren molt, en ningú moment, després de tot el que he fet, els meus pares mai m'han tancat la porta de casa ni mai m'han fet un mal gest ni
m'han apoyat sempre en tot moment i també han sigut molt importants per a mi. Deben conocer, tener información sobre los efectos, sobre los riesgos, tener la capacidad de decidir, de que sea fruto de una decisión personal, saber escoger el momento y el lugar y sobre todo esa idea, ¿no? Pues que los adolescentes, de la misma manera que no te llevas los libros el fin de semana al parque o al club o a la discoteca, pues no te llevas los porros al instituto. El haber adelantado 2 años el paso a los institutos les hace enfrentarse a una serie de riesgos, a una serie de problemas a los que los chavales no tienen recursos para afrontarlos, ¿vale? Y si ya los chavales vienen con una trayectoria escolar deficiente, ese momento, primero de la ESO, está resultando crítico, vamos a decir crítico. En principio, la mejor política siempre es la prevención primaria. Para ello hay que conocer los factores de riesgo para informar a la población en general, en este caso a los adolescentes, pero eso requiere conocer qué factores hay detrás, es muy difícil todavía, y la formación y la información. Yo personalmente me planteo otras dudas, como por ejemplo, ¿hay información suficiente del consumo de tabaco, de los efectos perjudiciales? Y hay incorporación de nuevos fumadores en grupos de 14, la misma edad que del cannabis. Entonces no sé hasta qué punto son capaces de entender los mensajes o hemos sido capaces de transmitirles la importancia de no consumir estas drogas, sobre todo en edades tan tempranas, que afectan mucho al cerebro, a la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué ofertas tienen los jóvenes? Si es más fácil pillarse entre todos una cantidad de marihuana o de alcohol y pasárselo bien, pues también es que pagar una entrada a un teatro o pagar una entrada a un cine, pues entonces es lógico, debe preocuparnos como sociedad. Habría que dedicarle mucho tiempo a la prevención. Si estamos hablando de que la edad de consumo en chicos con un problema muy grande son los 12,6 años, en sexto de primaria ya tenemos que hacer unas campañas de prevención bien pensadas, bien hechas, con rigor, también basadas en evidencia científica, y nos evitaríamos un coste social, un coste familiar, un coste personal enorme.